Listo. Ok, bueno, pues vamos a comenzar para la gloria de nuestro Señor Jesús. Seguimos compartiendo, ¿se acuerdan? Estábamos viendo ese precioso atributo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el creador, ¿se acuerdan? Jesús aparece como el creador. Déjenme proyectarles aquí. Bará, ¿se acuerdan? Bará, que significa precisamente creador. Y bueno, cuando observamos que Él es el creador y cuál es el propósito precisamente de la creación, pues empezamos a entender muchas cosas. Déjenme regresarles aquí. ¿Se acuerdan que partimos de esta cita de Colosenses 1 a partir del versículo 15? Pero bueno, principalmente el versículo 16, 17, donde nos habla de que Jesucristo, siendo la imagen de Dios, es el creador pues de todo, de todas las cosas, y que en Él fueron creadas, pero también para Él fueron creadas. Y veíamos que Él es antes precisamente de todas las cosas y por eso es constituido como el creador. ¿Se acuerdan que comentábamos también en el Evangelio de Juan cómo se presenta el Logos, ese Logos creador, y cuál es el objetivo de la creación? Fuimos creados precisamente para reconocerlo a Él como el creador, como nuestro Dios, como el Señor. Entonces hay un propósito específico. La cita que estábamos viendo es la de Eclesiastés, ¿se acuerdan? En el capítulo 12, versículo 1, y recordaremos que decía, acuérdate de tu creador, y se acuerdan que lo veíamos en la versión textual 4, donde comentábamos que dice, acuérdate de tus creadores. ¿Se acuerdan? En la Biblia textual 4 dice, acuérdate de tus creadores, en el sentido de darle énfasis al Tab, al Aleph. ¿Se acuerdan que es el Elohim, como Dios de dioses, Señor de señores, el Rey de reyes? No porque sea una pluralidad de dioses o una pluralidad de personas, sino porque es la magnificencia de la autoridad de la persona que está ahí, o de Dios, que es quien está ahí, el Dios de dioses, el Dios que es Dios sobre todos los que se dicen o se tratan de nombrar dioses o se autodenominan dioses, es el rey de todos los que pudieran considerarse de reyes, pero además es el Señor de todos los que digan que pudieran ser señores en ese sentido. Entonces, acuérdate de ese creador, ese Elohim. Y dice en los días de tu juventud, ¿se acuerdan que es algo importante? ¿Para qué? Para que no vivamos una vida loca, ¿no? Que hagamos lo que nosotros queremos y que vivamos para nuestra complacencia, para hacer lo que nosotros queremos, sino que demos ese sentido del propósito de por qué y para qué vivimos. Se los voy a regresar aquí por si van siguiendo el video. Acuérdense, en Colosenses 1:16, todas las cosas han sido creadas por Él, pero también para Él. O sea, fueron creadas con Él, por Él, pero con un propósito, ser para Él. Y nosotros compramos algo o adquirimos algo porque queremos que eso que estamos adquiriendo nos sirva, es para nosotros. No lo compramos para guardarlo o no lo compramos para que haga lo que quiera. Compra un celular y hace lo que quiera. Bueno, si ese celular hace lo que quiere, pues seguramente está descompuesto. Yo le pongo que marque un número y marca otro, y le pongo que me lleve a una aplicación y me lleva a otra, pues seguramente está mal el touch, no sé, X. Entonces no sirve para lo cual yo lo compré o lo adquirí. Mis hermanos, es lo mismo con Dios. Él nos compró, acuérdense, por precio de sangre. No solamente nos creó, sino después también nos adquirió y nos creó por precio de sangre. Y por tanto, somos de Él y para Él. Entonces, bueno, recordando, se acuerdan, estábamos viendo, se los voy a asombrar aquí, estábamos viendo Isaías 43 a partir del versículo 1 hasta el 28, y veíamos ese propósito de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, nuestro Padre Yahvé, cómo nos creó, nos formó, nos llama precisamente a congregarnos en su nombre,
y hay un propósito específico, que seamos testigos de que solamente Él es el único Dios. Es ese Dios Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Y vamos a continuar ahora con el capítulo 40 de Isaías. Entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 40, vamos a ver, si el Señor nos lo permite, desde el versículo 1 hasta el 31. Déjenme cambiar aquí la presentación para ir a nuestra herramienta de Eastword y nos vamos a ubicar en el Eastword para, listo, a ver, ventana, y ya se debe de ver ahí. Ok. Ah, bueno, aquí está Isaías, Eclesiastés. ¿Se acuerdan que era la cita que les comentaba? ¿Sí? Acuérdate de tus creadores, pero ahorita vámonos a Isaías y vamos al capítulo 40 a partir del versículo 1. Y bueno, vamos a ver el propósito que tiene de Dios o el propósito que regula la voluntad de Dios y que no es que haya múltiples propósitos o muchos propósitos en la vida de cada uno de nosotros y en la presencia del mismo Dios. Hay un solo propósito, acuérdense, y todas las obras que Él realiza, ¿se acuerdan que nos ha enseñado Él aquí en su palabra que es una unicidad de su obra? O sea, su obra es una. Y esa obra consiste precisamente en manifestarnos su nombre para que nosotros conozcamos quién es y sepamos cuál es nuestra función frente a Él, cuál es nuestro papel frente a Él. El papel de Él es ser Dios, Él es Dios. El papel de nosotros es, somos su pueblo, somos de Él y para Él. Vamos a ver qué nos dice Isaías 40 a partir del versículo 1. Y lo voy a comenzar a proclamar. Dice la palabra, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Elohim. Aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos, para ser muy enfático. No es que yo esté en contra de que Dios sea consolador. Sí, sí nos consuela, pero nos lo pintan muchas veces como, si tú estás sufriendo, no te preocupes, Dios te consuela. No digo que no sea así, sí, mis hermanos, pero entonces perdemos de vista el propósito. Dios nos consuela y dice, consolad a mi pueblo. Entre nosotros mismos nos dice, consolad a mi pueblo. Nosotros fuimos puestos para consolar al pueblo de Dios. ¿Quién lo ordena? Fíjense la segunda parte del versículo 1. Dice vuestro Elohim, o sea, lo está ordenando, lo está diciendo Dios mismo. Pero ahora vamos a ver el contexto de ese consuelo, en qué consiste, para qué consiste, porque acuérdense que estamos viendo a ese Dios creador. Entonces nos creó con un propósito, que nosotros consolemos a su pueblo. Si nosotros ya lo conocemos por su gracia, por su infinita misericordia, pues entonces ahora tenemos un propósito específico, el suyo. ¿Cuál es? Dar a conocer su nombre, dar a conocer quién es Él. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Aquí hago otra pausa. Acuérdense que no se trata de hablar al oído, no se trata de hablar al intelecto. Vean lo que dice, hablad al corazón de Jerusalén. Y viene a nuestra mente Ezequiel 36, a partir del versículo 18, 22 en adelante. ¿Se acuerdan que dice, no lo hago por ustedes, no lo hago por vosotros, sino por amor a mí, nombre? ¿Y qué nos promete Dios? ¿Qué dice Dios ahí? Voy a escribir mis mandamientos, mis estatutos para que los cumplan en su corazón, en su alma, en su mente. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? La palabra de Dios está viva. La palabra Dios o el logo Dios, logos, o ese rema, todas sus palabras, todos sus atributos de su nombre, está vivo. Y Él quiere que lo conozcamos. Esa es la vida eterna, ¿se acuerdan?
Juan 17:3, o la promesa que vimos en las cartas de Juan, ¿no? Que nos dice, esta es la promesa, la vida eterna, conocerlo. Para eso vino, para que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de su gloria por causa del pecado. Y estar destituidos de su gloria es estar destituidos de su presencia, de su persona, de su nombre. Perdimos el nombre, perdimos la comunicación con quién es Dios. No solamente hablar con Él, sino conocerlo e interactuar con Él. Causa el pecado. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Restablece esa relación con un propósito específico, que lo conozcamos. Que lo conozcamos y se cumpla su propósito original. Hablad al corazón de Jerusalén. Mis hermanos, hablemos a ese corazón de carne que Dios está poniendo en cada uno de nosotros, en cada una de estas personas. Gritadle, fíjense, gritadle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Aquí no quiero pasar por alto el castigo de Dios, mis hermanos. Vean lo que dice, de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. Cuando nos apartamos de Dios, mis hermanos, sufrimos castigo. Y entonces el castigo es consecuencia de nuestro apartamiento de su voluntad, de su propósito, de no conocerlo, de vivir para nosotros, de pedir para nuestro vientre, de ver a ese Dios consolador del versículo 1 y que nos manda a consolar a la gente, pensando que es decirle, ay, pobrecito, no te preocupes, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer, Dios. Sí, mis hermanos, pero observen esto, hay un pago. Tenemos que concientizar también a esa gente, hablándole al corazón y decirle, sí, Dios te perdona, pero observa, dice, de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. ¿Se acuerdan en qué consiste la predicación en el Nuevo Testamento cuando empieza Juan el Bautista a predicar? La primera palabra es arrepentíos, arrepiéntanse, vuelvan sus ojos, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Y alzando sus ojos nuevamente al cielo, dijo, Padre, he pecado. Arrepentimiento, arrepentimiento, mis hermanos. Y es lo que pasamos por alto. Solamente nos fijamos en que Dios es el consolador, nos cuida, nos protege, nos consuela, nos ayuda, y nosotros somos consoladores para ayudar a la gente, cuidarla, apapacharla. Sí, mis hermanos, háganlo, pero no dejen de hacerlo primero. Concienticen a esa persona de lo mal que ha actuado, que lo que ha sufrido es por causa de un pecado, aunque a veces no necesariamente, pero que revisemos nuestras vidas para que haya un arrepentimiento. Y acuérdense que arrepentirse es una conversión. Converger, ¿se acuerdan? Hemos puesto el ejemplo de cuando vamos como abanderados, y nos dicen conversión a la derecha, conversión a la izquierda, y giramos o a la derecha o giramos a la izquierda. Mis hermanos, nuestro papel, nuestra función es hablar del nombre de Dios, concientizar a la gente de nuestro pecado. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo o cuando regrese yo como Espíritu Santo, voy a convencerlos, pero dice, voy a reprenderlos. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Dice, porque no creen en mí, no creen en el nombre del Hijo de Dios, no creen en el nombre de Jesús, no creen quién es Jesús. Entonces, no tenemos esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, ¿se acuerdan? Tenemos que concientizar a la gente, mis hermanos, de esa situación. Si somos hijos, somos llamados a consolar a su pueblo. ¿Cómo consolamos? Vean el versículo 3. Una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai.
¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Allanar el camino de la gente. La gente ve problemas enfrente, pero nosotros les presentamos un camino llano para que ya no sufran. No, allanar el camino para que conozcan a Dios. Fíjense lo que dice después el versículo 3: practicad las sendas derechas de nuestro Elohim. Entonces, mis hermanos, implica un compromiso de parte de nosotros de practicar las sendas o los caminos derechos de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Es lo mismo que decía Eclesiastés, ¿se acuerdan? No te olvides de Él, no te olvides de tu Creador y sobre todo en tu juventud. ¿Se acuerdan que hemos comentado? Los jóvenes no están conscientes de la necesidad que tienen de Dios, porque lo tienen todo. No están conscientes de la necesidad que tienen de Dios, porque los padres les dan todo. Los echan a perder, los echan a perder. Verso 4: que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece, lo escabroso se allane. Y nosotros pensamos, todos los caminos, todos los problemas, todas las dificultades. No, mis hermanos, es todo lo que te aparta de Dios, todos los ídolos que tenemos que nos apartan de conocerlo, que nos apartan de su propósito, que nos apartan de su voluntad. ¿Sí me estoy explicando? La palabra no se refiere, mis hermanos, a que se allanen todas las circunstancias que están alrededor de tu vida para que tú dejes de sufrir, te vaya bien y vivas tranquilamente, sin problemas. No se refiere a eso la palabra. ¿Por qué les digo esto? Vean lo que dice el versículo 5: será manifestada la gloria de Yahvé. Mis hermanos, la gloria de Yahvé se va a manifestar no cuando se acaben tus problemas. Ve el libro de Job completo. ¿Dónde vio Job a Dios? ¿Dónde pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? En medio de la prueba y la tribulación. No estaban allanados los caminos de Job, estaban allanados los caminos del pecado. ¿Estamos entendiendo? Toda carne verá la salvación de Elohim. Salvación. Toda carne verá la salvación de Elohim. ¿Quién es la salvación de Elohim, mis hermanos? No qué, sino quién. Pues Jesús. Y entonces cuando esos caminos son allanados, mis hermanos, todos esos caminos que nos separan de su conocimiento, de conocer quién es Él, pues podemos ver a Jesús como Yahvé, podemos ver a Jesús como el Padre, podemos ver a Jesús como Elohim, porque se allanan todas esas cosas, todas esas vendas, toda esa oscuridad, esa tiniebla que estaba alrededor de nosotros, y podemos verlo y decir, de oídas te había oído, yo había oído que eras el Hijo de Dios, pero ahora mis ojos te ven. Si ustedes recuerdan, Job, a partir de los últimos capítulos, no recuerdo bien exacto, pero creo que es a partir del capítulo 32 que aparece Eliú, ¿se acuerdan? Que es uno de los atributos precisamente del nombre de Dios. Es Jesús, Eliú es Jesús, mis hermanos. El joven, ¿se acuerdan? Aparentemente el inexperto. Y vean cómo empieza a exaltar la grandeza de Dios. Todos los demás les decían, allana tus caminos en esto, corrige esto, haz esto, mil cosas, y juzgaban a Job. Y Eliú dice, tenemos que darle la gloria a Dios. No se trata de fijar nuestros ojos en nosotros, sino en Dios. Y entonces empieza a exaltar a Dios, o sea, empieza a autoexaltarse Eliú. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Y entonces vemos y decimos, wow, no se trata de nosotros, se trata de Él. Vamos a continuar con Isaías 40, dice, versículo 6, una voz dice, proclama. Fuimos llamados a eso, mis hermanos, a proclamar su nombre.
Una voz. ¿Cuál es esa voz? Jesús, que me dice, yo los he llamado. ¿Se acuerdan que lo vimos en Isaías 43? A todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los creé, para gloria mía los formé y los hice, pero no me obedecen. Una voz proclama, otra responde, ¿qué proclamaré? Y andamos proclamando Biblia por todos lados. Pura palabra, mis hermanos, pura letra, porque no damos el nombre. Pero es que yo les leí un capítulo completo, pero no hablas del nombre. Es que les leí un salmo completo, pero no les hablas del nombre, no les hablas de los atributos. ¿Se están dando cuenta? Estás proclamando letra, no logos, no rema. Recuerden el sermón del domingo, de este domingo pasado, mis hermanos. Jesús, el logos, rema. Recuérdenlo. Seguimos. Que toda carne es como hierba y que toda su gloria como flor de hierba. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero, pero la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. ¿Se acuerdan aquí? Les voy a compartir en la 60. Déjenme subrayar aquí cuando habla de la palabra para que vean. Vuelvo a repetirles, recordemos ese versículo, este sermón que vimos el domingo en relación al logos palabra. Y cuando habla aquí, dice más la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros vemos aquí en hebreo la palabra de Dios, ¿se acuerdan que les dije que en hebreo es dabar? En griego sería el logos, o sea, todo el nombre completo de Dios o toda la Biblia. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Sale? Ahí revisen el video que ya tenemos o el audio que ya tenemos de Jesús, el Remá Logos, para no salirnos en ese sentido y enfocarnos en lo que estamos viendo aquí. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Voy a regresar a nuestra versión, pero ahí, cuando está hablando de esa palabra, mis hermanos en hebreo, está hablando del Dabar, el Dabar de Dios, o sea, el Logos de Dios. Y ese logos, pues es Jesús, el Dios que les decía en el libro de Job, hablando, autoexaltándose él mismo, porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Ahora vean simplemente el título de aquí a partir del versículo 9. Fíjense, la grandeza de Dios es lo que vamos a ver, la grandeza de Dios, de la misma manera en que lo hizo Eliú, ¿sí? Compartiendo ahí no solamente a Job, sino también a los ancianos, ¿verdad? Que estaban ahí, ancianos no propiamente de vejez, sino en sabiduría, en conocimiento, hoy podremos decir los fariseos, los pastores, ¿sí? Y cómo se muestra la grandeza de Dios. Fíjense el versículo 9. Súbete a un monte alto, oh Sión, anunciadora de buenas noticias. Y aquí hago otra pausa. ¿Se acuerdan que ese monte alto es otro de los atributos del nombre de Jesús? Lo hemos visto como el monte alto. Dice, todos envidian, todos los montes envidian al monte que tú elegiste para poner tu morada, el monte Sión. Y el monte Sión es la misma presencia de Jesús o Jesús mismo. Es ese monte alto. El monte alto, mis hermanos, es Jesús. Entonces, fíjense, súbete a un monte alto, oh Sión. Y dice, anunciadora de buenas noticias. Mis hermanos, otra pausa. Nos enseñan a entrar en la presencia de Dios o al altar de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para pedir. Nos enseñan a estar en la presencia de Dios nada más para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pídele, porque a él le gusta que le pidas. Sí, mis hermanos, le gusta que le pidas, pero que le pidas conforme a su voluntad. Fíjate, súbate a un monte alto, o sea, entra en la presencia de Dios, pero fíjate, anunciadora de buenas noticias. No dice, perdón, no dice pedinches, mis hermanos. No dice pedinches. Súbanse al monte y sean pedinches. Súbanse al monte anunciadores de buenas noticias. Eso es lo que somos, sus testigos, lo vimos en Isaías 43.
Alza fuerte tu voz, oh Jerusalén, anunciadora de buenas noticias. Hacemos otra pausa. Anunciamos buenas noticias. ¿Te acuerdas quién es la buena noticia o quién es el evangelio? Jesús. La buena noticia es Él. El misterio es Él. Eso, todos esos atributos. Misterio, buena noticia, evangelio. Es Jesús. Álzala. No temas. Aquí hago otra pausa. ¿Se acuerdan cuántas veces dice en los evangelios Jesús? Pero los van a perseguir por causa de mi nombre, y los van a hacer sufrir por causa de mi nombre, y van a querer matarlos por causa de mi nombre, y los van a tirar de a locos por causa de mi nombre, y les voy a enseñar cuánto deben de sufrir por causa de mi nombre. No temas, pero dice, no temas, alza tu voz, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Elohim, aquí está Jesús, aquí está Dios. Mirad, Adonai, Yahvé, viene con poder y su brazo manda. ¿Quién es el brazo o la diestra? Jesús. He aquí su galardón con él y su recompensa lo precede. Y todos nos quedamos con el galardón y la recompensa, mis hermanos, y pensamos que el galardón y la recompensa, vamos a poner otra versión aquí, miren, para que podamos entender. Por ejemplo, déjenme ver aquí, nueva traducción viviente, por ejemplo, o nueva versión internacional. Fíjense, miren al Señor omnipotente, llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa, ya no su herencia, ¿no? Otra, dice, miren, Él trae contigo su recompensa, ese galardón o esa ganancia, ¿sí? Entonces, dejen otra más, miren, por ejemplo, aquí la traducción libre. Viene con todo su poder, Dios es un rey poderoso, trae con él a su pueblo, el pueblo que él ha liberado. Vean cuál es el galardón, mis hermanos. La recompensa no es algo material que Dios te va a dar. ¿Me estoy explicando por qué les estoy presentando estas versiones? Su recompensa le precede, su recompensa es la salvación, mis hermanos. Esa es la recompensa. Y la salvación, mis hermanos, ¿en qué consiste? En conocerlo a Él, porque estábamos perdidos sin Él. En que tenemos vida, porque estábamos muertos sin Él. Y la vida consiste en conocerlo a Él. ¿Cuál es ese galardón y cuál es esa recompensa? El conocimiento de quién es Él. Me estoy explicando. Vamos al verso 11. Apacentará su grey como pastor, recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Va a venir con sus ovejas, por sus ovejas. ¿Se acuerdan en Juan 10? Soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. Conocen quién soy yo, quién soy el que les estoy hablando. Verso 12. ¿Quién midió a puñados el mar o mensuró a palmos los cielos o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién pensó en balanzas los montes y en báscula las colinas? Aquí viene a mi mente Job, mis hermanos. Las palabras de Eliú o las palabras del mismo Adonai. Si se fijan, está hablando Eliú y de repente ya está hablando Adonai. Dice, y continuó Adonai. Véanlo. No dice, y entonces Eliú dejó de hablar y en su lugar empezó a hablar Adonai, que es el Señor. O el Shaddai, también se menciona mucho en el libro de Job. El Dios que nos fortalece en medio de la prueba para que nosotros sigamos alabando, adorando y glorificando. No es el Dios que me fortalece para que yo deje de sufrir. No, en medio de la prueba me sigue sosteniendo. No dice, me saca de la prueba y dejo de sufrir. En medio de la prueba me sigue sosteniendo para que yo siga en alabanza a su nombre. Estamos comprendiendo. ¿Quién midió a puñados el mar, o mensuró a palmos los cielos, a cuartillas el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en balanza los montes, en báscula las colinas?
Es parte de lo que dice Job, mis hermanos. Cuando le dice, ahí estabas tú cuando yo hice todo esto. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a hablar? ¿O de qué quieres hablar? Vean, aquí viene a mi mente las palabras de Pablo, pero ¿quién conoció la mente de Dios? Y luego contesta, ¿se acuerdan ahí en Corintios? Nosotros tenemos la mente de Dios y por eso pensamos como Jesús. Pensamos según su propósito, según su voluntad, según lo que Él quiere. Romanos 8, ¿se acuerdan? Pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu sí, porque intercede por nosotros con gemidos inaudibles o indecibles. ¿Y por qué es escuchado? Porque dice, intercede conforme a su voluntad, no como a los otros queremos para nuestro vientre, sino conforme a su voluntad. ¿Quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién, mis hermanos? Si vemos sabiduría, sobre todo el capítulo 8, pues dice la sabiduría, y la sabiduría es Jesús, es otro atributo de Jesús. ¿Quién fue su consejero? Pues Jesús. ¿Quién lo instruirá? El Ojos. El Logos de Juan 1, ya lo veremos cuando lleguemos a esta cita de Juan. Ahorita estamos aquí en Isaías. ¿A quién consultó para que lo instruyera? ¿A quién le mostró el juicio? ¿Quién le mostró el camino del conocimiento? Verso 15. He aquí, las naciones le son gotas en un cubo, valen lo que el polvillo de la balanza. Las islas le pesan lo que un grano de polvo. El Líbano no basta para leña, ni sus bestias alcanzan para el holocausto. Todas las naciones le son como nada, le son estimadas como nada. ¿Con quién compararéis a Elohim? Aquí hay otro de sus atributos de nuestro Señor Jesús, nuestro Elohim, nuestro Dios, mis hermanos. Dios es incomparable. No podemos compararlo con nada ni con nadie. ¿Se acuerdan que les he comentado? Sería de muy mal gusto y sería antibíblico decir, podemos comparar la santidad de los querubines que están en la presencia de Dios, seres santísimos, purísimos, que no tienen mácula de pecado en su presencia, en su vida, ¿sí? ¿Podemos compararlos con la santidad de Dios? No, mis hermanos, para nada, incomparable. Dios es incomparable, su santidad es incomparable, su nombre es incomparable, su autoridad es incomparable, su señorío es incomparable. Es que se parece mucho al señorío que tiene el enemigo, Satanás, el diablo, aquí en este mundo. Es incomparable, mis hermanos, incomparable. ¿Con quién compararéis a Elohim? ¿Qué imagen le contrapondréis? O sea, ¿quién puede estar enfrente de él haciéndole un reto? No hay, no hay. Y aquí habla de los ídolos, ¿no? La estatua que funde el escultor y el orfebre recubre de oro. El tallador escoge un leño que no se pudra, o sea, madera muy fuerte, por ejemplo, el ébano, el encino, son maderas muy fuertes que perduran a través del tiempo, a través de la humedad, y le informa diligentemente cómo instruirá su estatua para que no se mueva. Algunos dicen, bueno, es que ahí está hablando no de los santos o de la Virgen, etcétera. Ahí está hablando de estatuillas formadas ahí de barro, de madera, etcétera. Mis hermanos, es lo mismo. Cualquier ídolo que tú te hagas, cualquier persona que esté en el lugar de Dios, mis hermanos, es un ídolo. Sea tu religión, sea quien sea, lo que sea que esté delante de Dios, es tu ídolo. ¿No sabéis ni habéis oído? ¿No os anunciaron de antemano? ¿No lo habéis entendido desde la fundación del mundo?
Y aquí empezamos a ver nuevamente parte del libro de Job también, que se repite algunas situaciones específicas. El que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo, los desplegó como tienda para habitar, que reduce los príncipes a nada, convierte en vanidad a los jueces de la tierra, apenas plantados, apenas sembrados, apenas arraigados en la tierra, sopla sobre ellos y se agostan, y el vendaval los arrebata como paja. Fíjense cómo está mostrando aquí un Dios creador, mis hermanos. Acuérdense que estamos viendo ese atributo, Vará, el creador. Pero observen cuál es el propósito de que Dios haya creado todo esto. No es para nosotros, no es para que nos deleitemos nosotros en su creación. A veces no me gusta porque dicen, es que cómo no puedes deleitarte en la creación de Dios. Mis hermanos, yo no me deleito en la creación de Dios. Yo digo, qué hermoso está, qué bello. Me deleito en Dios, que es el creador de la creación. Porque digo, eso que está ahí, lo creó mi Señor, lo creó mi creador. Lo creó mi Señor, mi Rey, mi Dios. Entonces me deleito no por la hermosura de la creación, sino por el poder y la autoridad de quien creó a esa creación tan hermosa, a esa naturaleza tan bella, mis hermanos. ¿Me estoy explicando la diferencia? Verso 25. ¿A quién me compararé? Dice el Señor, para que me asemeje. O sea, no hay nada ni nadie, dice el santo. Ahí está la santidad de Dios. ¿A quién? Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién desplegó todo esto? Fíjense cómo aquí este capítulo nos está presentando, este capítulo 40 nos está presentando a nuestro Señor, el creador de todo. Alza tus ojos y mira, mira, no la creación, mi hermano, no te distraigas con la hermosura de la creación. No te distraigas con la hermosura del sol, distráete con el creador. Me estoy explicando. A veces nos dejamos guiar por una imagen. Ay, es que esta imagen está bien bonita. Y la cita de la Biblia que está ahí, ay, pues quién sabe qué dice, pero yo me quedo con la imagen porque está bien padre. Está bien, mi hermano, pero no te quedes con la creación o con la imagen de la creación. Quédate con el creador y bendice al creador. No hermosees al sol, hermosea al sol de los soles, que es Jesús. Me estoy explicando. No hermosees a los cielos. Ay, qué bonito está el cielo. Hermosea al creador de los cielos, al que es el cielo de los cielos. Sí me estoy explicando, mis hermanos. Alzad vuestros ojos a lo alto, mirad. O sea, presta atención. ¿Quién desplegó todo eso? A lo mejor me vas a decir, pero ¿de dónde saco todo esto que les estoy diciendo? ¿Y por qué no podemos deleitarnos en la creación? Te lo voy a subrayar aquí para que lo veas y no me hagas caso a mí, sino hagas caso a lo que dice la palabra. Fíjate en dónde debemos de poner atención. ¿Quién desplegó todo eso? No dice, vean qué hermoso está todo. ¿Quién desplegó todo eso? Pues Elohim, mis hermanos, Adonai, Yahvé, Jesús, y da la respuesta, ¿no? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno convoca por su nombre y por la grandeza de su gloria y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. ¿Por qué estamos presentes en las huestes de Dios, en sus huestes espirituales? Porque Él nos llamó y si ustedes no me aman a mí, y si me aman es porque yo los amé primero. No me amaron ustedes primero, yo los amé primero.
somos llamados. Nosotros no andamos buscando, nosotros andamos perdidos, muertos. Pensábamos que estábamos bien en nuestra religión. Me estoy explicando. Pero cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo por su gracia y su misericordia, nos damos cuenta que no somos nosotros los que lo buscamos, fue Él. Y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros somos llamados y escuchamos su voz, pues porque nos permitió escucharlo, mis hermanos. Por eso no pongamos oídos sordos, como en Meribá, dice la palabra, el día de Masá en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando nuestros padres me provocaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras, o sea, habían visto mis obras, la naturaleza, las cosas, la grandeza, lo vieron, pero se quedaron con las cosas y no me vieron a mí, apartaron sus ojos de mí, se quedaron con las cosas. Ah, pues ya nos liberó de Egipto, qué padre. Ay, pues ya nos dio agua, qué padre. La liberación es salvación. La salvación no fue una obra. La salvación es Jesús salvando. Judas 1:5, ¿se acuerdan? Es que nos dio agua. El agua es Jesús. Es que había una roca ahí en el desierto y Moisés le pegó. Mi hermano, la roca es Cristo. Estamos comprendiendo. Nos quedamos con las cosas. La roca, el agua, la nube, el mar abierto, la liberación, la salvación, el pan, el maná, pero perdemos de vista los atributos. Las fiestas, hay que celebrar y guardar las fiestas. Mi hermano, no pierdas de vista que la única fiesta es Jesús. No estoy diciendo que no haya fiestas de los tabernáculos, fiesta de la Pascua. Todas esas fiestas son Jesús y tienen su razón de ser en Jesús. No te quedes con la creación, no te quedes con la fiesta. No te estoy diciendo que no debemos de guardar esa fiesta o respetar esa fiesta. No pierdas de vista quién es esa fiesta. No pierdas de vista quién es el mandamiento o la ley. La ley es Jesús. El mandamiento es Jesús. Salmo 119. Esa exaltación al logos, al dabar, en hebreo, el dabar. Exaltación a la palabra, el logos, remá. Todo el Salmo 19, cada versículo es una exaltación a la palabra, mis hermanos. ¿Te acuerdas? Del Aleph al Tab, del Alfa a la Omega, de la A a la Z. Pero ¿te acuerdas que decíamos el domingo? Sin dejar de pasar por todas y cada una de las letras del alefato o del alfabeto. No quiere decir que es del Aleph y te saltaste hasta el Tab. No, todas las demás letras. No quiere decir que es de la A a la Z y te saltaste la B, la X y la Y. Todas. Pero cada una de esas letras, cada una de esa palabra, cada una de esas rimá, es Jesús. La ley es Jesús, el mandamiento es Jesús, la fiesta es Jesús, la naturaleza es Jesús. Me estoy explicando, mis hermanos. Bará es el creador. No dice adoremos la creación. La creación adora a su creador. Verso 27. ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está oculto a Yahvé, mi Elohim ignora mi causa? Aquí muchas veces pensamos que Dios no se da cuenta, mis hermanos, de lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando o lo que estamos viviendo o lo que estamos diciendo, haciendo, etcétera. Pensamos que podemos ocultarnos. Dice la palabra, no hay nada oculto a tu presencia. Si me voy al fin del mundo, si me voy al abismo más profundo, si le digo a la montaña más grande, échate sobre mí, tú me ves.
Si me voy a la oscuridad más profunda, a la tiniebla más inmensa que exista, tú me ves, Señor, y me escuchas, por supuesto. Vamos al versículo 28. Y aquí vamos a poner un poquito de énfasis. Recordemos el atributo que estamos viendo, creador, vará, ¿sí? Fíjense, ¿acaso no lo sabes ni lo has oído? Yahvé es Elohim eterno. Y fíjense, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Mis hermanos, cuando hablamos de Dios Bará, el creador, o Jesús Yahvé Bará, o Elohim Bará, el creador, a veces, si nosotros lo ponemos ahí en un buscador, en una concordancia, para buscar la cita en la Biblia, pues nos va a salir este versículo. Por ejemplo, creador, pues nos va a ubicar en Isaías 40:28. Y entonces perdemos de vista todo el contexto. Y decimos, bueno, aquí dice, no, no lo sabes, no has oído, Yahvé, Elohim es eterno y además es el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y decimos, pues es que Dios es el creador de todo y Dios creó todo. ¿Y lo creó para qué? Pues para que yo lo disfrute. Mis hermanos, vimos en todo el capítulo 40 que no es para que yo lo disfrute, es para que yo lo exalte a través de esas maravillas que Él hizo en su creación, pero que no me quede con las maravillas, sino que exalte su nombre. Lo importante no es ver las maravillas, lo importante es verlo a Él. ¿Y cómo puedo consolar a su pueblo, mis hermanos? Enseñándoles esto que nos está enseñando, que no nos quedemos con las cosas materiales o espirituales. Es que la salvación es una cosa, pero es espiritual. Mis hermanos, no es una cosa en el sentido que nosotros entendemos, sino una cosa en el sentido de Dios, es decir, un atributo de su nombre. Y entonces la salvación es una persona, la redención es una persona, la creación de Dios, no lo creado, su obra de Él de ser creador, Él como creador vará, el creador Elohim, es una persona. Lo que Él creó, pues son sus obras, sus cosas, sí, la naturaleza, hermosa, preciosa, pero no nos quedamos con eso, mis hermanos. Vamos a adorar al creador. Me estoy explicando. Verso 29. Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Verso 30. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan. Sí. Y luego el verso 31, que muchas veces es sacado de contexto. Muy conocido este versículo 31 del capítulo 40 de Isaías. Pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Y entonces predicamos este versículo cuando estás cansado. ¿Para qué? Para que te autosuperes. Mis hermanos, no es doctrina de autosuperación. Eso es anticrístico. Y no te estoy diciendo que Dios, Yahvé, Jesús, no te da nuevas fuerzas. No te estoy diciendo que no vas a remontar el vuelo como las águilas. Remontan el vuelo como las águilas. ¿Sabes lo que significa? El águila en medio de una tempestad remonta el vuelo. O sea, el viento se la lleva, pero el águila se sobrepone pero está en medio del vuelo, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. ¿Te das cuenta? Corren y no se fatigan, están en una carrera. ¿Has corrido mucho tiempo y que te empieza a dar el dolor del caballo?
y que dices: "Ay, ya no puedo correr, me tengo que detener porque me voy a morir, se me está acabando el oxígeno". Bueno, estás corriendo, no dice: "Estás sentado en tu casita descansando". Remontan el vuelo como las águilas, corren, pero no se fatigan. Andan, o sea, están caminando, porque hasta caminar también cansa, mis hermanos. Camina 1 hora, 2 horas seguidas y te cansas. Pero aquí dice, y no se cansan. Entendemos por qué, mis hermanos. No es porque Dios nos va a librar de nuestras tribulaciones en la que nosotros mismos nos metimos. Las pruebas que Dios permite que pasemos para que sigamos conociéndolo. Porque acuérdate, vimos en los primeros versículos, Él castiga y castiga el doble porque no lo obedecemos. Castiga. ¿Me estoy explicando? No castiga por castigar. El castigo de Dios no es, ah, hiciste esto, pues entonces te pego, ponga la mano y le doy su manazo. El castigo, mis hermanos, ¿cuál es? El castigo es no conocerlo. El castigo es seguir muertos, aunque pensamos que estamos vivos. El castigo es hacer lo que nosotros queremos. Ese es el castigo, porque entonces estamos separados de Él. El no conocerlo, mis hermanos, es un autocastigo infligido por nosotros mismos. Me estoy explicando. No es que Dios baja con un palo y nos está pegando como a cucarachas. Mis hermanos, recuerden que la palabra dice, yo pongo la bendición y la maldición delante de ti. Si te vas en la bendición, pues tienes vida. Si te vas a la maldición, pues tienes muerte. Escoge la bendición. Es lo que te estoy pidiendo que escojas. Esa es tu libertad, ese es tu libre albedrío. Pero Israel, mi pueblo, no me escuchó. Fueron rebeldes. No me obedecen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que caminemos en su bendición. Pero nosotros caminamos en la maldición. Y el castigo, pues es resultado de nuestras propias obras. Estamos comprendiendo eso. El castigo es resultado de nuestra desobediencia. El castigo es resultado o consecuencia de nuestros actos, mis hermanos. Pero cuando andamos en su presencia, vamos a ser perseguidos por predicar su nombre, por compartir su nombre. Nos va a mostrar cuánto debemos sufrir por causa de su nombre. Ahí es donde entra esta promesa. Pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas. No importa cuántos vengan contra ti, revuelas como las águilas. Y te vuelves a volar y vuelves a revolar y vuelves a aletear porque Él te da esas fuerzas. Vas a correr, no te vas a fatigar, mi hermano. Es que ya estoy cansado de todo lo que me dicen por predicar el nombre de Jesús o el nombre de Yahvé. No te cansas. Sí, hay muchos golpes, muchas cosas, muchas situaciones que te incomodan, muchas adversidades. Pues sí, pero tú sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. No es porque seas bien fuerte, es porque Él te da esas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo veremos también, mis hermanos. Cualquier situación que haya en tu vida, todo lo puedo en Cristo que no te preocupes, no te va a pasar nada. Ahí está Cristo y Él te consuela. Mi hermano, tenemos que enseñar a la gente a ver qué está pasando. Ponte a cuentas con Dios, conoce a Dios. Ve si lo que está sucediendo en tu vida es por tu desobediencia a Dios o porque simplemente no lo conoces y no sabes qué está pasando. Porque cuando lo conocemos, ¿se acuerdan que le preguntan, maestro, y por qué nació ciego este? ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ni él ni sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, para que me manifieste yo
y el ciego me conozca y me reconozca. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Le dice el ciego. Yo soy el que estoy hablando contigo. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Y al decir eso, el ciego, ¿qué está diciendo? Tú eres Dios, Dios encarnado, Emmanuel. Me estoy explicando, mis hermanos. Conducimos a la gente. Voy a regresar aquí a unos versículos de nuestro capítulo de Isaías para que recordemos cómo conducimos o consolamos a la gente. ¿Se acuerdan? Consuelen, consolaos. Sí, mis hermanos, ¿cómo consolamos a la gente? Dicen, ay, pobrecito, no te preocupes, Diosito te cuida, ya te va a ir bien de aquí en adelante. Consuélalo. ¿Cómo, mi hermano? Háblale del nombre. Llévalo a conocer a nuestro Señor Jesús de la manera en la que tú estás conociendo. Deja de predicar libros completos de la Biblia, trozos o pedazos de la Biblia, mi hermano. Predica el nombre. En cada versículo predica un atributo para que lo conozcan, para que no se queden con la letra. Es lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Cuando ponemos el ejemplo de la naturaleza, nos quedamos con la naturaleza. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, no la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Quién es el espíritu, mis hermanos? Jesús. O sea, el logos, el remá. ¿Quién es el que vivifica? Jesús. Lo estamos comprendiendo. No nos quedemos, mis hermanos, con la letra. Predica logos, remá, davar. O sea, a Jesús. Predica una persona. Predica su nombre. Y consuela a la gente en su consolación de Dios. ¿Cuál es el consuelo? Que lo pueden conocer en medio de la prueba para que digan como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, o algún comentario. ¿No? Ok. Bueno, pues gloria a nuestro Señor Jesús. Mayra o Arturo. Pues nuestro consuelo es saber que Él es Dios y que se está haciendo su voluntad para gloria de su santísimo nombre. Amén. Ese es nuestro consuelo. Él es nuestro consuelo. ¿Se dan cuenta? Nuestro consuelo es Él. Nuestro consuelo es su nombre. Nuestro consuelo es conocerlo. Y el consuelo de los demás debe de ser el mismo, mis hermanos. Conocerlo para adorarlo y glorificarlo. Amén. Ok, gracias, Mayra. ¿Algún otro comentario, Arturo? Sí, como usted menciona, es no hermetizar un versículo, ¿no? Sino en ocasiones únicamente nos fijamos en lo que dice ese versículo, pero no vemos ni la parte de atrás ni enfrente, ¿no? Porque conlleva a la palabra, al nombre de Dios, ¿no? Y en Exacto. ocasiones no lo vemos. Nos quedamos con la letra, nos quedamos con el verso, pero perdemos a la persona. Perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista su atributo, perdemos de vista su nombre. Nos desviamos. Gracias Arturo. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Y también la vez pasada estaba viendo a un joven que estaba hablando acerca de los tatuajes y decía que nada más hay un versículo en donde menciona que no debe uno de tatuarse el nombre, ¿no? de los muertos, ¿no? Y dice que como ha pasado el tiempo y también menciona que no debemos de cortar las puntas de nuestra barba ni recortar nuestro cabello, pues que en este tiempo ya es como algo ya nulo, ¿no? Pero entonces él ya está dejando de llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Ya es como más vanidad, como que está buscando una aprobación para poderlo hacer. Claro, nos quedamos con la letra.
Aún los mandamientos, aún las fiestas, nos quedamos con la letra. Pensamos que por cumplir una fiesta estamos cumpliendo con la ley. Mis hermanos, la fiesta es Jesús, la fiesta apunta a Jesús. Un tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos apunta a Jesús, la fiesta de la Pascua apunta a Jesús, todo apunta a la obra de Jesús y todo tiene un propósito, manifestarnos quién es Él, que lo veamos a Él, no quedarnos con la fiesta. No estoy diciendo que desobedezcamos, no estoy diciendo que transgredamos la ley, no, que no nos quedemos con la ley, que no nos quedemos con la obra, que no nos quedemos con la creación, que no nos quedemos con la naturaleza, que veamos al que nos habían platicado y que digamos, ahora mis ojos te ven. Puedo ver en cada versículo de la Biblia a Jesús. ¿Para qué? Pues para adorarlo y glorificarlo y entender que todo se trata de Él. El único propósito es que Él sea conocido, adorado y glorificado. Es para eso. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Ok, bueno, pues gloria a Dios, mis hermanos. Gracias a todos que pudieron acompañarnos, a los que no, bueno, de todas maneras, gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo para seguir conociendo más de Él, dando a conocer más de Él, con el único propósito de que Él sea conocido, adorado, glorificado, exaltado. ¿Sale? Un abrazo para todos y con el favor de nuestro Señor Jesús nos veríamos el próximo miércoles y el domingo, los que nos conectamos el domingo. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo. Jesús les bendice. Igualmente. Buenas noches, bendiciones. Jesús me los bendiga.